Listo, muchachos. Muy buenas noches a todos. Hoy estamos empezando una fase, nueva fase. Bueno, conmigo. Están iniciando la fase de planeación, ¿cierto? ¿Cómo han estado, Carla? Hoy estamos iniciando una nueva fase, ¿cierto? En este caso la fase de planeación, la cual pues ya contiene un poco de más temas de algoritmia. Pues por ahí hay unos temas más ya de diseño, ¿sí? Entonces ya pues digamos que ya entramos un poco más en materia, hay unos temas también por ahí básicos o iniciales de base de datos, después más adelante se vuelve a ver tema de base de datos, que es lo que estaba viendo con el otro grupo. Y digamos que acá las dos primeras evidencias que tenemos son bases conceptuales de lógica proporcional y un taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. Ya como nosotros hemos estado viendo algo del tema, pues digamos que lo que les decía hace 8 días nos sirve para, pues obviamente, terminar de ver más cosas que tiene, en este caso, los lenguajes, pues digamos, de aprendizaje o de qué, o de algoritmia, ¿no? De aprendizaje de algoritmia. Entonces, pues como siempre vamos a iniciar rápidamente revisando la guía de aprendizaje, a ver qué es lo que nos pide acá. ¿Listo? Entonces, busco por aquí guías de aprendizaje. En este caso sería la guía número 3. Y entonces acá nos dice bases conceptuales de lógica proporcional, que es la primera evidencia, y la otra evidencia es la de taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. Entonces, la primera evidencia nos dice lo siguiente: teniendo en cuenta los conceptos desarrollados durante el componente formativo, construir un documento donde se solucionan los siguientes problemas de lógica proporcional, registrando cada uno de los pasos elaborados para llegar a la solución. Bueno, acá nos está hablando algo que está en el material de estudio, que son las famosas tablas de verdad, ¿sí? Entonces voy de todos modos a ingresar acá para mirar un poquito el material por encima, y es darle solución a estos problemas, que son muy sencillos, ¿no? Entonces, una multiplicación, un menor, un o OR, otra multiplicación y un mayor. Entonces esto tiene un orden de solución, ¿no? Las multiplicaciones, todo ese tema. Entonces, espérenme, voy abriendo por acá, introducción al algoritmo, creo que es este, material. Sí, introducción al algoritmo. Y aquí pues está una partecita de la tabla de la verdad, ¿no? Entonces, dice acá, construir la tabla de verdad para las siguientes expresiones. Entonces, ustedes tienen que construir la tabla de verdad para esta expresión. Entonces, primer punto de la evidencia, la evidencia número 1 es darle solución a estas dos expresiones, construir la tabla de la verdad para estas también otras dos expresiones. ¿Listo? Aquí ya nos dice cómo debemos de entregarlo, pues ustedes ya saben, un archivo PDF con pues la evidencia de presentación. Básicamente es el primero. El segundo es un taller de resolución de problemas de algoritmias en pseudocódigo y diagrama de flujo. Entonces dice, teniendo en cuenta las recomendaciones para el análisis de problemas desarrollados durante el componente formativo, o sea, el material de estudio, en esta actividad se plantea algunos problemas, los cuales deberá leer detenidamente para luego identificar los elementos de entrada y los resultados esperados. Adicionalmente, se introduce el tema de diagramas de flujo, para lo cual deberá realizar una investigación corta respondiendo a algunos lineamientos establecidos en esta actividad. Entonces acá nos dice sección 1, teniendo en cuenta los siguientes problemas, identificar los posibles elementos de entrada y resultados esperados de cada uno. Se desea elaborar un algoritmo que permita, entonces esos son como problemas que nos están pidiendo que hagamos y que se resuelvan a partir de diagramas, ¿no? Eso es más o menos lo que nos está pidiendo. Se desea elaborar un algoritmo que permita identificar la cantidad de dólares equivalentes a una cantidad de pesos colombianos. Entonces, hay que pensar en el algoritmo y ir dando solución. Ahora en el material creo que está algo de esto. Se desea elaborar un algoritmo que permita determinar la temperatura equivalente en grados centígrados a la cantidad de grados Fahrenheit actuales en la ciudad de Nueva York. Otro, suponiendo que nos encontramos descansando en nuestra casa en una ciudad de Colombia, quiero hacer un plan detallado para llegar a tiempo a mi sitio de trabajo el día siguiente. Entonces, son pasos a pasos, ¿no? Suponiendo que tengo habilidades en la elaboración de comida, necesito elaborar
un arroz con pollo para 5 personas. Todos estos ejercicios que están acá, pues básicamente son procesos, ¿no? Entonces lo que nos pide es darle una solución lógica con unos pasos definidos o preestablecidos para darle solución. ¿Listo? Respecto a los problemas planteados, dice, para precisar los elementos de entrada de cada una de las situaciones enunciadas, no olvide las preguntas guías. Por ejemplo, ¿qué información es importante y necesaria para resolver el problema? O sea, es como qué se necesita inicialmente, ¿no? Eso es como si estuviéramos hablando de las variables iniciales para resolver el problema. ¿Qué información no es importante y no es necesario definirla o precisarla? ¿Cuáles son los datos de entrada conocidos? ¿Cuál es la incógnita o qué debemos de calcular, ¿no? Entonces, cosas que debemos de hacer durante el proceso. Los datos se pueden agrupar en categorías, es otra forma, o sea, agruparlos. Todos los datos, digamos, datos de personas, datos de la ciudad, datos de X o Y, entonces como si se pueden agrupar o no. ¿Qué información adicional hace falta para resolver el problema? Entonces, ahí está. Para precisar los resultados esperados se recomienda utilizar las preguntas guías que son: ¿qué información está solicitando? ¿Y en qué formato se debe entregar esta información? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son el formato de salida? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué me está pidiendo acá que le entreguen? ¿Y en qué formato, fecha o número o texto, él me está pidiendo que le entregue esa información? ¿Listo? Sección 2 del taller. Elabora una investigación corta usando los materiales disponibles en la biblioteca o en internet respecto a los fundamentos para la resolución de problemas con algoritmos. Seleccione por lo menos 3 fuentes que le permitan resolver las siguientes preguntas: definición de diagrama de flujos, o sea, qué es un diagrama de flujos y todo eso, símbolos más importantes del diagrama de flujos, y seleccionar uno de los problemas de la sección 1, o sea, de estos de aquí arribita, y representarlo en su equivalente en el diagrama de flujos. ¿Listo? En el diagrama de flujos. Respecto a los diagramas de flujo, referenciar las fuentes de información utilizadas para resolver cada una de las preguntas utilizando formato de normas APAS. Entonces, en el taller ustedes tienen que decir, usando normas APAS, de dónde sacaron la información pues digamos, de qué es un diagrama, los símbolos y todo eso. ¿Listo? Y eso se presenta en un PDF. Básicamente esta primera parte no es mucho de código, sino de pseudocódigo, digamos, como antes del algoritmo. ¿Listo? Lo que tiene que ver con diagramas. Vamos a ver el material y ahí sí entramos a trabajar un poquito la parte de código en lo que íbamos. Entonces, bueno, la introducción, esto se lo dejo para que ustedes lo lean, pues, qué son el algoritmo y toda esa vaina. ¿Sí? Definición de un algoritmo, lo mismo, pensamiento algorítmico. ¿Sí? Entonces, todas las formas que existen, digamos, o que en un algoritmo se puede resolver de una manera muy básica, serían en estos órdenes. ¿Sí? Solución de problemas y programación, entonces aquí está, aquí nos dicen cómo es un algoritmo, ¿cierto? Entonces, esto que estamos viendo acá, esto que están viendo acá, es lo que nos está pidiendo que se haga aquí en este ejemplo, en estos ejercicios. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, no es crear un código, sino que es crear como una secuencia de pasos lógicos. Entonces, por ejemplo, apagar un computador. Entonces, primer paso, dar clic en el icono inicio. 2, dar clic en el icono que dice apagar. 3, esperar que apague el computador. 4, desconectar los cables del enchufe de la toma. Entonces, eso mismo que estamos viendo acá, que es como unos pasos lógicos, es lo mismo que nos pide con cada uno de ellos. ¿Sí? Es crear unos pasos lógicos para hacer, por ejemplo, un arroz con pollo, para definir el trayecto de ir de la casa al trabajo y cosas por el estilo. Y aquí hay otro ejemplo muy similar, como cargar un celular. Entonces, buscar el cargador, agarrar. O sea, obviamente no es decir, y esto, por ejemplo, digamos una anécdota así rapidita, esto, por ejemplo, fue algo que en su momento a mí me preguntaron para poder ingresar a estudiar al SENA, ¿sí? Era como la prueba de ingreso, y dentro de las muchas preguntas había una prueba de estas, o una pregunta que nos hacían en la entrevista, y era cómo cambiar un bombillo. Entonces, obviamente la idea no era solamente decir, no, pues yo me subo bajo el bombillo y pongo otro y ya no, sino que había una serie de pasos que usted tiene que mirar. Entonces, dentro de los pasos, pues uno decía que, por ejemplo, verificar si había energía o no había energía. Si no había energía, entonces
verificar que solamente fuera en mi casa o en todo el sector, digamos que traer el bombillo, subirme, desenroscar el bombillo, poner el otro bombillo, enroscarlo, así cosas por el estilo. Era como un paso a paso muy minucioso de lo que se tiene que hacer en un proceso, ¿listo? Entonces, eso era una prueba que digamos, es de lógica. Y eso es lo que nos está pidiendo que hagamos acá, en estos puntos. Bueno, estos ya son puntos de qué es un paso algoritmo, no sé qué, esto sí ya para que ustedes lo lean, ¿cierto? Formulación del problema, revisar elementos de entrada, entonces lo que nos está haciendo en las preguntas de allá, que hagamos estas preguntas de si los datos de entrada, cuáles son importantes, digamos que son como puntos muy buenos o como tips muy buenos para cuando uno empieza a desarrollar esa lógica de programación y esa lógica de análisis. Son cosas que uno realmente tiene que analizar o que digamos le ayudan a uno como a desarrollar esa lógica. Son preguntas como esta, ¿no? Desarrollo de la creatividad de elementos modelo. Bueno, todo esto se lo dejo para que ustedes lo lean. Componente de la lógica matemática. Bueno, acá también no cosas básicas. Operadores, entonces AND, eso ya lo hemos hablado. El OR y el NOT, ¿cierto? Entonces el AND es cuando yo hago como una unión de cosas, ¿no? Por ejemplo, dice, nuestra bandera es de color amarillo, azul y rojo. Ahí lo que está haciendo es hacer una unión. Entonces el AND lo que significa es una conjunción, como dice acá. Es la unión. ¿Qué significa cuando yo uso un AND o uso una conjunción? Significa que todos los elementos que yo nombre tienen que cumplirse. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la bandera de Colombia es amarillo, azul y rojo. Yo no puedo decir la bandera de Colombia es amarillo, azul y verde, ¿sí? O amarillo y azul, porque está incompleta. Para cumplir con el AND, es como si dijera amarillo y azul y rojo, ¿sí? En programación sería algo muy así. Amarillo y azul y rojo. ¿De acuerdo? Entonces estamos haciendo una confusión. O por ejemplo, el número 9 es mayor que 7 y menor que 12. En este caso ese número pues se está cumpliendo con ambas, ¿no? Y la I pues es la conjunción, es la unión. Tiene que cumplir en ambas. Si no se cumple en una de las dos, pues digamos que no es correcto. Por ejemplo, yo no puedo decir el número 9 es mayor que 7 y menor que 4. Porque entonces diría, no, menor que 4 no es correcto, es falso. 9 no es menor que 4. Entonces, la I es para hacer esa unión. ¿Listo? El carro enciende cuando tiene corriente eléctrica y gasolina en el tanque. ¿Listo? Entonces, sí, tiene que cumplirse ambas. Tanto que tenga energía o electricidad y que tenga gasolina en el tanque. Si no tiene una de las dos, pues no va a prender. El OR es disyunción. Entonces, aquí ya es como lo contrario. Por ejemplo, ir a Bogotá en avión o en bus. Entonces, es una de las dos opciones. ¿Sí? La O es eso. Es la que me permite que se cumpla una de las dos. O una de las tantas. Pero con solamente que se cumpla una, ya estoy validando, o en este caso sería verdadero. Puedo entrar al estadio si compro mi boleta o si tengo un pase de cortesía. Entonces, una de las dos, ¿sí? Con una de las dos que tenga, o tenga un boleto o tenga pase de cortesía, puedo ingresar al estadio, ¿sí? Voy a desayunar con huevos revueltos o con huevos pericos. También, una de las dos se cumple, entonces puedo, digamos, estoy cumpliendo. El not sería la negación. La negación es cuando yo tomo algo o sea, el not representa todo lo contrario de lo que yo diga, ¿sí? Por ejemplo, no es cierto que Gabriel García Márquez escribió la Ilíada. Ahí estoy como cambiando la negación. Esto, digamos, se usa más que todo para cambiar algo que sea verdadero. Y, o sea, no importa si es verdadero o falso, pero me lo vuelve lo contrario. ¿Listo? Por ejemplo, yo puedo decir 5 es mayor que 3. ¿De acuerdo? Me va a decir verdadero. Pero si yo le pongo el not, esa misma pregunta, 5 es mayor que 3, me va a decir falso. Porque el not lo que hace es convertir o cambiar lo que es verdadero, lo vuelve falso, y lo que es falso lo vuelve verdadero. ¿Listo? Entonces es eso, básicamente. Es falso que el agua es un hidrocarburo. Entonces es eso. Y aquí pues está la famosa tabla de la verdad. Esta es la tabla de la verdad, que es pues obviamente digamos la unión o la síntesis de lo que estamos hablando ahorita. Entonces, por ejemplo,
Eh, Aquí, por ejemplo, verdadero y verdadero da verdadero, eso es una tabla. Verdadero falso da falso. Falso y verdadero da falso y falso da falso. O también se puede representar en números como 1 y 1 da 1, 1 y 0 da 0, 0 y 1 da 0 y 0 y 0 da 0. Esta tabla de verdad que está acá es la del i, o sea, es la que estamos hablando acá arriba de la confusión. Mire que la única forma, la única que ustedes ven acá para cumplir es cuando en ambas o en todas las que usted coloque es verdadero, 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 da verdadero. De resto, así tenga una sola verdadera no pasa nada, siempre va a dar falso. ¿Listo? Entonces está la tabla de la verdad de la i o de AND. Y aquí es la de O, que ya es todo lo contrario. Por ejemplo, verdadero y verdadero da verdadero. Verdadero y falso da verdadero. Falso y verdadero da verdadero y falso da falso. O lo mismo como 1 y 1 da 1, 1 y 0 da 1, 0 y 1 da 1 y 0 y 0 da 0. En este caso, pues el O, como sabemos, lo importante es que se cumpla en una de las condiciones. Por ejemplo, acá se cumplen las dos, bueno, no hay problema, bien. Aquí se cumple en esta, entonces da verdadero. Aquí se cumple en esta, ¿cierto? Entonces da verdadero. Aquí no se cumple ninguna, pues entonces da falso. Entonces aquí es lo contrario, aquí en todas cumple menos en donde todos da falso, es en la única donde no se cumple. ¿Listo? Y el no, pues como le digo, lo que hace es cambiar cuando es verdadero a falso y cuando es falso a verdadero. Lo mismo acá. 1 pues se vuelve 0 y 0 se vuelve 1 cuando uso el not. Eso es. Sí, o el no. Esa es la tabla de la verdad y con eso tienen que resolver pues uno de los ejercicios que está ahí. Bueno, acá hay ejercicios, por ejemplo, de si llueve, aquí está la tabla de la verdad. Eso es bueno que lo lean, que les ayuda a desarrollar, como le digo, la lógica. Solución, identificar el problema, descomponer el enunciado. Bueno, aquí es como los pasos, ¿sí? Como cómo tiene que abarcar un problema de algoritmia. ¿Listo? Y esto es muy bueno porque le ayuda a desarrollar, como le digo nuevamente, esa lógica. Esa lógica. No es saltarse el paso, sino también ver cómo se desarrolla esa lógica porque es muy importante. Más que todo lo es desarrollar la lógica de programación, ¿sí? La lógica como tal. Y esos pasos, aunque son ejercicios muy sencillos, pero son muy buenos. Bueno, muchachos, eso es básicamente el material. Y pues aquí ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora, en esta segunda parte, ustedes tienen que hablar un poco del diagrama de flujo. O sea, y esta segunda parte de la evidencia, básicamente se la dejan a ustedes como a que investiguen y miren cómo es. Pero obviamente nosotros también hemos estado hablando de Psaint y también vemos que en Psaint se pueden hacer diagramas de flujo, ¿cierto? Entonces nosotros por acá en los ejercicios que hemos trabajado podemos mirar el diagrama de flujos del proceso. Entonces esto también les va a ayudar a ustedes a desarrollar la lógica. Ah, no, pero perdón, este no es el diagrama de flujos, este es el... Ah, sí, el diagrama de flujos. Entonces aquí está el diagrama. ¿Listo? Entonces ahí está. Las entradas, básicamente los procesos, ¿sí? Los procesos que se trabajan, del sí o el eso. Entonces es básicamente trabajar eso. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda sobre las evidencias? ¿Preguntas, dudas, sugerencias? ¿Nada? ¿Ninguna? Bueno, entonces miren que pues son evidencias muy sencillitas, la verdad no tienen mucha ciencia y pues como le digo les ayuda a uno en lo básico de programación. Entonces vamos a continuar, más bien vamos a continuar con lo que estábamos viendo hace 8 días, que era los ciclos, ¿no? Ya vimos dos ciclos, recordemos que vimos el ciclo mientras y el ciclo repetir, ¿sí? Ya pasamos por las condicionales, que es en este caso el sí, el si anidado y el caso, que en este caso no se me olvida el nombre de cómo se escribe el caso. Bueno, el caso, el switch, el segundo, ¿cierto? El segundo. Entonces ya vimos el segundo, que son los condicionales, y estos que son los ciclos, ¿cierto? Los ciclos no
bueno, sí, ciclos repetitivos, entonces están el mientras, el repetir y vamos a ver el para, ¿cierto? Vamos a ver el para. Yo les dije a ustedes que era como los de los más interesantes, los bucles. Bueno, entonces aquí en el para vamos a empezar a revisar el para. Me quito esto de aquí. Entonces el para es otro bucle. Entonces él viene con la siguiente estructura. Por ejemplo, una variable que tiene que tener un valor inicial. Aquí, a diferencia de los otros dos, aquí yo puedo asignarle el valor inicial que lo hicimos anteriormente acá. Se lo puedo asignar directamente acá. Entonces, por ejemplo, le puedo decir i1 y le voy a decir hasta donde quiero que se repita, ¿sí? Entonces hasta 10 con paso, espérenme, chismoseo algo acá, con paso 1, o sea, cómo quiero que se vaya aumentando, hacer, ¿listo? Y ahí está el fin para. Esa es la estructura básica de un ciclo para, ¿sí? Un ciclo repetitivo para. En este caso, a diferencia de los otros, él ya tiene un valor en dónde inicia y hasta dónde va a llegar. En este caso inicia en 1 y va a llegar hasta que esté en 10. ¿Listo? Y él va a ir aumentando internamente, esta variable va a ir aumentando de 1 en 1. ¿Listo? Entonces eso, digamos, es básicamente es el ciclo para. Entonces él va a repetir lo mismo que los otros, pero ya tiene una forma definida de cuándo inicia y de cuándo termina. Entonces, por ejemplo, acá yo le puedo decir escribir, ¿cierto? Por ejemplo, i es igual, o sea, la variable i es igual a esta variable. ¿Listo? Y ya, no es más. Esto, por ejemplo, sobra, esta x sobra. Bueno, eso de acá arriba también sobra. Por el momento solamente. Ah, bueno, y si nos falta definir la variable, vamos a ponerla acá como i, porque aquí sí nos botaría un error. Entonces, eso sería el i. Un ejercicio muy sencillo, ¿cierto? Entonces venimos acá y ejecutamos. Ahí nos dice y 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Hasta el 10. ¿Listo? Y es lo que hace el mismo proceso. Él arranca, hace lo que está por dentro, sube, aumenta en 1, otra vez arranca. Y bueno, en cada una pues va revisando, en cada ciclo pues va revisando si se está cumpliendo, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando él llega a 10, porque dice hasta 10, o sea, ahí está, cuando digamos hablamos del hasta es porque me dice que me permite llegar a 10. Entonces escribo, entonces le digo i es igual a lo que vale i, que en este caso es 10, finaliza y ya cuando él sube no, aumenta en 1, pasa a 11, ¿sí? Y al valer 11 entonces ya esto no se cumple esta condición, entonces se rompe y sigue. Creo que acá si le digo escribir i, vamos a ver qué me sale. Miren, ¿sí ve que aparece el 11? O sea, le alcanza a aumentar en 1 y ahí donde al valer 11 pues ya se pasa hasta donde le dije que iba a ir, que era hasta 10. Entonces se rompe el para, ¿cierto? Y listo, se termina el algoritmo. Entonces básicamente es eso. Ahora, esta parte yo les decía a ustedes que es muy, o sea, que era como un capítulo aparte porque digamos que el ciclo repetitivo del para, digamos que se usa mucho, es como el que más se usa. ¿Y por qué se usa? Porque adicionalmente a esto, o sea, ahí es muy sencillo, ¿cierto? Ahora, otra cosa como tema aparte, yo puedo hacer paras anidados también. Yo puedo hacer un para anidado, o sea, yo puedo tener un para aquí adentro, ¿cierto? Por ejemplo, j, que empiece en 1, pero me quito un momento esto. J empieza en 1 hasta 20, por ejemplo, con paso 1 a hacer. ¿Sí? Y entonces aquí yo le puedo decir a él escribir y
igual y a ver si me permita más j, j vale o j igual j. Quitamos esto un momento y ahí está. ¿Sí? Cuando hacemos un para anidado, funciona, y digamos que siempre lo explico con el reloj, con un reloj de esos de pared, de agujas, ¿cierto? Básicamente, uno de los dos paras va mucho más rápido, es como si fuera el segundero o el minutero, y el otro es mucho más lento, es como si fuera el de la hora, ¿cierto? Entonces, en este caso, el que va adentro va mucho más rápido. En este caso, este para es mucho más rápido y el para externo va mucho más lento, es como si fuera el de la hora. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a leer el ciclo, todo este ciclo para, esto lo hace por primera vez, bueno, normal, pasa acá el para y aquí va a ser 20 veces el ciclo. Cuando él termina de hacer 20 veces el ciclo, que es lo que le dije acá, pasa a esta línea. Y como esta es la línea del para, vuelve y sube. Y aquí la i pasaría a valer 2. ¿Sí? Vuelve y hace este proceso. Y al valer 2, nuevamente este ciclo empieza de 0. ¿Sí? Entonces vuelve a hacer las 20 veces. Termina, sube y la i pasa a valer 3. Y vuelve y empieza esto de 0. Entonces es como si dijera, bueno, podemos verlo en acción para mirarlo. Miren. Entonces, un momento. Miren. 1, 1, ¿cierto? 1, 1, 1, 2, 1, 3. Entonces la i es más lenta. ¿Hasta dónde? Hasta 20. En 20, ¿cierto? Que se terminan los dos ciclos, sube nuevamente la i y entonces i aumenta en 2. Y la j vuelve y empieza. Entonces 2, 3, ¿sí? Y hasta 20 y ahí vuelve y empieza. 4, 5, ¿sí? Entonces con eso yo puedo perfectamente hacer, yo puedo hacer más o menos un reloj, ¿sí? Yo puedo acá decir para K, más o menos, casi siempre se usa I, aquí siempre se usa I, o sea, es como una ya costumbre, no es que sea obligatorio. Pero después de la I, pues como que uno empieza a trabajar, a usar las otras letras del alfabeto. I, J, K. J, K, hasta 60, con paso 1 a 0. ¿Sí? Y el fin. Entonces aquí yo hago el reloj. Entonces, por ejemplo, pongo la hora sería la I porque es la más antigua. Ah, pero me falta escribir. Por ejemplo, no le voy a poner textos, voy a poner solamente las variables. Ah, pero sí me toca hacer acá algo raro, espera un momento. Y, coma, me toca concatenar los dos punticos para que me salga como un formato. J, otros dos punticos y K. Listo, ahí está, ahí estaría un formato más o menos de reloj. No es perfecto, pero funcionaría. ¿Listo? Bueno, eso se demora bastante, ¿no? Y como estoy grabando, el computador está pesado. Ahí va. 2, 29, 48, así sucesivamente. ¿Sí? Él ahí se demora porque apenas va 4 horas y se deja hasta 24. ¿Listo? Entonces voy a tenerlo más bien. ¿Sí? Voy a ponerle menos, voy a ponerle 3 horas para que corra un poquito más rápido. Sino que me muestras como por saltos. Pero ahí casi termina. Por ahí termino. Listo. ¿Sí? Entonces es como una especie de reloj. Bueno, obviamente hay cosas a mejorar. Por ejemplo, el 60, de pronto hasta 59 nomás. ¿Sí? Pero es como si fuera un reloj. 1 minuto o 1 hora, 2 minutos. La 1 y 2
con 45, ¿sí? Termina hasta acá, si aquí me sobraría el 60, vuelve y empieza, ¿sí? Entonces es como una especie de reloj. Entonces, eso es un para anidado dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro, ¿listo? Pues casi nunca se llega a usar, a veces, o sea, bueno, sí es más usado de pronto un para así, hasta este nivel, pero de 3 niveles casi no, muy raros que se llegue a saber. Ahora, ¿por qué es tan interesante el para y por qué es tan usado? Eso es porque, espérame que es sobre el ejemplo pasado, de la clase pasada, es porque ahorita más rato vamos a mirar algo que se llaman los arreglos, ¿listo? Entonces, un arreglo, bueno, vamos a dejarlo así. Un arreglo es donde yo puedo, es una variable, ojo a lo que les estoy diciendo, es una variable, esto es una variable, o podemos verlo como si fuera una variable. Esto es una variable que me permite a mí almacenar por dentro muchos datos. ¿Listo? Entonces es un arreglo donde yo puedo guardar, por ejemplo, una variable llamada persona, y por dentro de esa variable persona ya no guardo solamente el nombre de la persona, sino que en uno de los campos puedo guardar el nombre, en el otro puedo guardar, por ejemplo, el apellido, ¿sí? En el otro puedo guardar, por ejemplo, la ciudad, y en el otro puedo guardar, por ejemplo, la edad, ¿sí? Entonces, eso es un arreglo. Entonces, esta variable tipo arreglo me permite a mí guardar muchos registros, muchos registros, muchos registros. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta variable, cuando yo quiero empezar bueno, esos arreglos se ubican o tienen para saber qué posición tienen. Bueno, si pongámoslo así, tienen algo que se llama un índice. ¿Listo? O sea, un índice es como la posición en que está guardado cada uno de los datos por dentro de ese arreglo. Entonces, por ejemplo, el nombre, y aquí hay algo muy importante, en los lenguajes de programación como tal, los índices siempre van a empezar en 0. El índice de un arreglo siempre empieza en 0, no en 1. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el nombre en mi arreglo, ¿cierto? En mi arreglo, o array, sería como el término en inglés. En mi arreglo en el array, el nombre iría en la posición 0, el apellido en la posición 1, la ciudad en la posición 2 y la edad en la posición 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo un arreglo con muchos datos así, ¿cómo hago para imprimirlos? O ¿cómo hago para también guardarlos? Porque eso también es otra opción. Pues gracias a estos índices que van de 0, 1, 2, 3, 4, lo que exista del arreglo. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo hago yo para hacer eso? Pues miren, aquí está. 1, 2, como él va subiendo solo, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si yo quiero imprimir un arreglo o si yo quiero guardar algún arreglo, la manera más cómoda de hacerlo es usando un para. ¿Por qué? Porque el para tiene una variable que solita va aumentando de número, va aumentando las posiciones que voy a usar o que voy a necesitar para usar en mi arreglo. ¿Listo? Entonces, cuando yo meto dentro de un arreglo, yo uso este número para guardar o para imprimir, en 0 o en 1, como sea, ¿sí? Cuando empieza en 0 o en 1 no pasa nada. Entonces yo empiezo a guardar. Entonces yo le digo a él, por ejemplo, acá, ¿sí? Yo le digo a él aquí, por ejemplo, y digamos, pongámosle que empiece en 0, ¿cierto? Y que vaya hasta 3. Entonces, y pues ya sabemos cómo funciona él, va aumentando en 1, entonces 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. ¿Sí ven? Entonces, por eso es que el para es muy usado para trabajar arreglos. ¿Listo? Para trabajar arreglos array. ¿Por qué? Porque por medio de un para yo puedo alimentar los campos que están por dentro del arreglo gracias a sus índices y pues gracias a que con ese número puedo ir colocando,
o puedo imprimirlo, ¿listo? O puedo imprimirlo por lo mismo, porque tengo su posición, sus ubicaciones, ¿sí? Entonces, esa es la importancia. Ahora, en los lenguajes ya, pues un lenguaje de programación, se puede usar el para, pero incluso pues es como tan importante el tema de usar un para trabajar arreglos, que los lenguajes ya todos tienen algo muy similar al arreglo, a un para, perdón, a un para recorrer el arreglo mucho más fácil que esto, ¿sí? Pero pues eso ya lo veremos en su momento, pero digamos que tienen como una forma muy similar. Por ejemplo, esto es un for, en cualquier lenguaje es un for. Y por ejemplo, hay lenguajes que tienen algo que se llama un for each, que es un for each es especialmente para recorrer arreglos, ¿listo? De una manera más simple, más simple que el para. Pero pues digamos que la primera forma de aprender es usando un para, ¿listo? Entonces, por eso es tan importante el aprender a manejar un para, que no, pues no tiene ciencia porque es solamente eso, es algo que va repitiendo. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, ya con lo que es conocer qué es una variable, conocer qué son las condicionales que existen y conocer los bucles o los ciclos repetitivos, ya conocemos lo básico de lo básico en algoritmia. ¿Sí? Ya con eso, digamos, conocemos ya las básicas, lo que contiene un lenguaje de programación en la parte básica. Ahora, lo que nosotros necesitamos es aprender a manejar. Bueno, podemos ver dos cosas. Una son los arreglos y la otra las funciones, que son dos cosas que necesitamos ver hoy, pues como para ir avanzando, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver los arreglos, que son como los que me interesan, pues para una vez complementar con lo que estamos viendo acá. Entonces, por ejemplo, acá, entonces, lo que les decía, vamos a definir un arreglo. Entonces, acá, ¿cierto? Vamos a decirle dimensión, vector, ¿cierto? O el nombre. En este caso, por ejemplo, vamos a poner frutas. Frutas. Y aquí el tamaño. Entonces, el tamaño de ese vector, o sea, ese arreglo, es que tiene como varios nombres, ¿listo? ¿Por qué tiene varios nombres? Perdón. Se puede decir vector, matriz, que son los arreglos son vectores y matrices, o también se le dicen arrays. Pero realmente el término para esto que estamos viendo acá, el término para este que estamos viendo acá, este es un vector. ¿Listo? Ya digamos que una matriz es cuando este mismo vector se duplica dentro del mismo arreglo, dentro de la misma variable, dentro del mismo arreglo como tal, se multiplica. Entonces ya es como una hoja de Excel. Entonces esto es como si fuera una fila, ¿cierto? Esto es como si fuera una fila de Excel. Y cuando yo empiezo a generar más registros, ¿cierto? Entonces ya eso no se convierte en arreglos, sino en una matrices. ¿Listo? Eso es una matriz. Pero obviamente la forma básica de aprender esto es con un vector, que es lo más sencillo que existe. ¿Listo? Entonces yo le digo acá, dimensión frutas, y aquí el tamaño de ese vector. Entonces le digo a él, por ejemplo, 3. ¿Listo? Entonces ese sería, por ejemplo, la definición de cómo generar o cómo crear un vector. ¿Listo? Espérenme un segundo. Entonces, bueno, una vez tenemos esto, vamos a alimentar ese arreglo. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo con el para o incluso sin el para. ¿Listo? Aquí me falta algo, y es decirle qué tipo qué tipo, digamos, de letras va a estar acá. ¿Por qué? Porque eso depende mucho de los lenguajes, muchachos. Hay arreglos, o sea, digamos que el valor inicial de un arreglo
solamente me permite guardar un solo tipo de dato. Por eso aquí, cuando les está explicando acá, dudé un poquito con la edad, porque todos estos son de texto, son caracteres, pero la edad es numérica. Entonces, en algunos casos sí deja, pero en algunos casos no me deja. Tengo que poner acá algo que sea de tipo carácter, ¿sí? De tipo carácter. Entonces, por eso dudé un poco en colocar este como en el ejemplo. Entonces, eso ya dependerá. Aquí me permite, digamos, este vector es de tres posiciones, de tres valores, y todos son de tipo carácter. ¿Cómo puedo asignar valores acá? Fin de expresión, esperen porque me falta algo. Pero no sé qué me falte. Dimensión, frutas, como carácter. No sé qué es. Bueno, ahora revisamos a ver. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo puedo empezar a alimentar las frutas? Yo lo puedo hacer, y aquí en Paint se trabaja desde uno. Eso lo usan los lenguajes para el aprendizaje como para no confundirse tanto con el cero, sino que en estos lenguajes empiezan con uno. Entonces, aquí en Paint empezaríamos así, uno 2 3 4 como para ir aprendiendo. Pero realmente en un lenguaje de programación empieza desde cero, ¿listo? Entonces, ¿cómo puedo empezar a alimentar ese vector? Yo puedo hacerlo directamente, por ejemplo, frutas, que es la variable, o sea, es como las variables anteriores que hacíamos esto, ¿no? Perdón, así, era este. Por ejemplo, mango, ¿sí? Esto era lo que hacíamos antes, para guardar un valor. Pero como ya nuestra variable tiene por dentro más posiciones, ¿sí? Vamos a ponerle 5. Entonces ya acá no puedo hacer esto porque yo estoy tratando, o sea, tengo que definir en qué posición quiero que se guarde la palabra mango. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es agregarle la posición. Entonces, por ejemplo, posición 1, ¿sí? Así como está acá. Entonces, esto lo puedo hacer con las otras. Por ejemplo, frutas, posición 2. Por ejemplo, mora. Frutas, posición 3. Por ejemplo, banano. Frutas, posición 4. Por ejemplo, kiwi. Y frutas, posición 5, fresa. Listo, ahí está. Ahí estoy alimentando, ¿sí? Lo único que tengo que agregar es la posición en la que tengo que guardar. ¿Listo? Ahí estoy guardando. ¿Cómo hago para imprimir? Pues yo puedo imprimir cualquiera, por ejemplo, escribir. Le digo a él, imprímame lo que está en frutas. Lo mismo, uso lo mismo, en la posición 3, por ejemplo. ¿Sí? Y listo, él ahí tiene que imprimirlo. ¿Qué me va a imprimir? ¿Qué me va a imprimir? Me va a imprimir la posición 3 que es banano. ¿Listo? Entonces, bueno, acá me va a dar un error, pero tengo que mirar por qué. Dice las líneas con... bueno, sí, pero ¿por qué? Esperaba fin de expresión. ¿Por qué me aparece así? Dimensión frutas. Como entero, no sé si se quite, no. Carácter. Dimensión. ¿Sí está bien? Espérame, busco vector Paint. Pero me busco por acá un archivito o algo que me dé información. Aunque por acá él tiene su ayuda, ¿no? Acá. Estructura, expresiones, variables. Pero espérame, busco más rápido acá por internet de pronto. Definir dimensión número. Dimensión. No, entonces esto de pronto sobra.
De pronto donde... Ah, sí, entonces aquí como que sobra. Puede entonces que me permita, lo que le está diciendo, puede que entonces sí me permita guardar cualquier tipo de dato. ¿Listo? Corremos el programa y mire, ahí me dice banana. ¿Listo? Porque es la posición 3. Pero entonces, ¿qué pasa? Esto se vuelve muy engorroso, ¿no? Esto se vuelve muy engorroso. O bueno, por ejemplo, yo cómo hago, más que engorroso, ¿cómo haría yo para hacer que un usuario me llene la información? ¿De acuerdo? Entonces, o sea, en vez de esto, yo le voy a decir a él, por favor, digite una fruta y quiero guardarlas acá. Es muy difícil, ¿no? O sea, es difícil llegar a saber cuántas frutas son y pues obviamente aquí repetir. ¿Listo? Me tocará hacer algo como muy repetitivo, o sea, algo como así, algo como digite el nombre de una fruta, ¿cierto? Lea o leer, ¿cómo era? Leer frutas en la posición 1, ¿cierto? Más o menos. Y hacer que esto se repita para la 2, para la 3, para la 4 y para la 5. O sea, eso se vuelve engorroso, ¿sí? Porque si aumenta a 20, a 30, pues entonces imagínese, se escribe y escribe algo que se vuelve repetitivo. Entonces, como es repetitivo, lo mejor es usar un para. Entonces yo puedo decirle acá, para y que empieza en 1 hasta 5, que es el valor que va acá, hacer, hasta D, ¿qué era D? Era hasta 5, era hacer, ¿sí? Aquí pues obviamente no le estoy colocando que vaya de 1 en 1, porque eso es opcional, ¿listo? Entonces, ya si no le coloco que haga eso en uno, como lo ha puesto siempre en los ejemplos, él ya sabe por defecto que va en uno, ¿listo? Entonces es de esta manera, o sea, es un para un poco más simple, porque él ya por defecto va a aumentar de uno en uno. Entonces aquí yo le digo a él lo que estábamos escribiendo, escribir, no sé si lo tenga pegado, sí, digite el valor de una fruta, y entonces aquí ¿qué pasa? Pues aquí como este valor es el 1, 2, entonces reemplazo por la i. Entonces la primera vez fue a hacer frutas, ¿cierto? En la posición I, que vale 1, después en la posición 2, después en la posición 3, después en la posición 4, después en la posición 5 y listo, se acabó. Y para imprimir los valores, entonces voy a escribir acá. Entonces, su lista de frutas es, y voy a acá. Entonces, aquí pues para imprimir, lo que les decía, tengo que usar nuevamente un para. Entonces le digo para, puedo usar la I nuevamente, porque lo que estaría haciendo es como reiniciándola, o sea, al darle acá un valor, la estoy como reiniciando. Hasta 5, o sea, básicamente lo mismo, hacer, y acá antes le digo escribir, por ejemplo, fruta, 2 puntos, coma, y acá entonces le digo frutas, posición I. Listo, mira. Entonces él va a decir, su lista de frutas es, entonces, fruta, incluso acá puedo poner el número y acá puedo hacer algo por ejemplo como esto, número y, ¿cierto? Puedo usar aquí como un separador bien bonito, no sé si me falte algo, esto va entre comillas, acá me falta una coma, listo. Entonces es texto, coma, variable, coma, texto, coma, variable. ¿Listo? Y ya, mira, ahí está mi ejercicio. Entonces arranco. Entonces me dice, digite una fruta. Entonces le voy a decir, por ejemplo, acá, uva, piña, coco, melón, mango. Entonces mire, su lista de frutas es 1, uva, 2, piña, 3, coco, 4, melón, 5, mango. ¿Sí? Entonces ahí me está imprimiendo. Entonces la primera es este para, ¿sí ven? Que me está pidiendo siempre
el nombre de la fruta y lo está guardando en el vector en la posición en que vaya en ese momento la variable i. Entonces, en la posición 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá le imprimo, mire, incluso acá le digo fruta número 1. ¿1 qué es? Es lo que vale i. Fruta número 1, uva. Fruta número 2, piña. Fruta número 3, coco. 4, melón. 5, mango. ¿Sí? Entonces va imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo. ¿Queda claro, muchachos? ¿Sí queda claro? Listo, perfecto. Entonces, señor, ¿tienen alguna pregunta? Sí. Algo no, Carla. ¿Cómo así que algo? Es fácil. Es sencillito. Sí, tocas ese ejercicio, pero es muy sencillo. O sea, básicamente es lo que se guarda acá. Pues aquí es donde se va guardando las frutas, ¿cierto? Coco, mango, lo que sea. Y entonces, por medio del índice que tiene los arreglos, por medio del índice es que uno llega y se encarga de ubicarlos. ¿Listo? Es como si uno hiciera un Excel, como le estoy diciendo. Como si uno hiciera un Excel, digamos acá, y cada uno de ellos, ¿sí? Cada uno de ellos es un espacio. Entonces, por ejemplo, acá, pues siempre es bueno colocar los índices como para ubicarse, ¿no? 4 y 5. Y lo mismo, entonces, en el primero guardamos coco, mango, banano, piña, uva, por ejemplo. ¿Sí? Y todo esto es una sola variable llamada o vector. Yo le digo variable como para que quede como más fácil de comprender. Pero este es un vector, ¿cierto? Que tiene un solo nombre. Este vector, por ejemplo, se llama frutas. Este vector llamado fruta. Entonces, en la posición 1, sería coco. En la posición 2 sería mango. Y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, pensé que repetía. 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, es como la posición, es la ubicación. Es la ubicación. Como cuando yo una vez explicaba esto, yo le decía, es como cuando usted tiene un cajón, ¿cierto? Y usted en un lado pone las medias, los buzos, ¿sí? Entonces usted como que separa, ese cajón es todo el vector, ese cajón que usted tiene de ropa es todo el vector, entonces usted tiene un espacio como un área para cada cosa. Entonces esas áreas son estas, ¿sí? Usted tiene un área como un espacio, como un huequito para cada una de las cosas. ¿Sí? Y usted cuando quiere sacar algo, pues se le dice, vaya al cajón, vaya al vector y saque de la posición 1 tal cosa, o de la posición 2, o del huequito 3, o del huequito 4, o así sucesivamente. Eso es un arreglo. Entonces, como ya vimos, pues la forma más fácil de alimentar eso es por medio del para. ¿Por qué? Porque la i va haciendo un aumento, ¿cierto? Va haciendo un incremento. Eso es una variable que se encarga de incrementar uno a uno. Y eso es, pues obviamente, ideal porque nuestros espacios pues también van de uno en uno. ¿Sí? Entonces por eso se usa mucho el para alimentar y asimismo pues para imprimir. Porque asimismo como lo usamos para alimentar, pues lo usamos para imprimir. ¿Listo? Por último, vamos a mirar, y yo creo que la dejamos para después la parte de las funciones, que son muy interesantes y muy importantes. Vamos a hacer un ejemplo de matrices, o sea, ya no de un vector, ¿cierto? Ya no de un vector acá, sino de una matriz. Entonces, aquí ya cambia el tema, aquí esto ya cambia. ¿Listo? Entonces, aquí, como les decía, ya es, bueno, que si hubiéramos dejado esto acá, ya es de esta manera. ¿Listo? De esto también pueden buscar si quieren videos en YouTube. De pronto que les enseñen la parte de, digamos, también de eso como para reforzar, ¿no? la información. Entonces, esto es una matriz. Entonces ya aquí ya no hablamos de vector,
sino de una matriz. ¿Listo? Entonces esto ya es una matriz. O también se le puede decir arreglo multidimensional, porque ya son de dos dimensiones, ya no estamos hablando de una sola dimensión, que es el eje X, yo lo represento de esa manera, sino que ya tenemos una segunda dimensión que es el eje Y. ¿Sí se acuerdan del plano cartesiano? ¿Sí se acuerdan del colegio en el plano cartesiano? ¿Sí? Bueno, Cristian se acordó. ¿Carla se acuerda del plano cartesiano en el colegio? ¿Sí? ¿No se acuerda del plano cartesiano? En el colegio era algo así. Esto es un plano cartesiano. Es muy sencillo. Miren. Déjame que cargue una imagen. Miren. Este es el plano cartesiano. Que el eje X, el eje Y, ¿sí? Y lo ponen a uno a buscar puntos. ¿Se acuerdan? Que ubique el punto tal, tal. ¿Sí se acuerda, Carla, o no se acuerda? ¿Qué dice Carla? Ya casi, bueno. Perfecto. Entonces, esos son el plano cartesiano. Entonces, ¿qué pasaba con el plano cartesiano? Cuando nos ponen a nosotros a hacer estos punticos de acá, viene algo muy interesante. Para usted hallar un punto, por ejemplo, cuando decían ubique el punto 2,3, usted decía 2x, ¿cierto? Tan, 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 y 3 en y, ¿cierto? Entonces usted ponía un puntico acá. Bueno, lo del punto en este caso no es importante. Lo que me importa es esto, las posiciones que están acá. Lo mismo acá, mire. Es 3x menos 2 en y porque pues también se vuelve negativo en el plano cartesiano. O acá 3 menos 3 y menos 1, entonces es acá, o así sucesivamente, y con eso uno hacía la curva y todo ese tema, ¿cierto? Eso, o al menos este concepto de estas posiciones, es lo mismo que se hace acá, ¿de acuerdo? O sea, nosotros ya usamos una posición, ya hicimos una posición que es la posición 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Ya tenemos acá las diferentes posiciones en uno de los ejes, ¿sí? Y ese era el que estábamos trabajando. Nosotros estábamos trabajando en el, digámoslo así, como en el eje X acá, 1, 2, 3, 4, que eran como las posiciones. Pero ahorita le aumentamos una segunda posición que es como la del eje Y. Entonces eso es acá. 1, 2, 3. Vamos a dejarlo así cortico. 3. ¿Sí? Y acá. Entonces, esto ya me permite a mí guardar más datos. Entonces yo acá ya puedo guardar, por ejemplo, coco, mango, uva, banano, fresa, mandarina, ¿cierto? Mora, digamos acá kiwi, digamos acá naranja, piña, papaya y melocotón, ¿cierto? Listo. Entonces, lo que me permite a mí es guardar más datos. ¿Listo? De una forma, pues más adelante ustedes verán o comprenderán más el uso de esto. Porque yo también puedo hacer un vector que me guarde todo eso, pero pues eso tiene una razón de ser. Ah, bueno, y esa razón de ser es las bases de datos, que obviamente cada una de estas filas no iría llena de frutas, sino que iría el nombre, apellido, ciudad y teléfono, nombre, apellido, ciudad, teléfono, nombre, apellido, ciudad, teléfono. Entonces, en esta primera fila puede ir, por ejemplo, la información de Carla, en esta otra fila puede ir la información de Cindy, y en esta otra fila puede ir la información de Cristian, por ejemplo. Y eso es lo que se trae de la base de datos. Entonces, eso es muy importante porque es la forma, digamos así, de transportar la información de la base de datos para nuestro código. Y lo mismo de enviarla muchas veces, ¿listo? Por medio de matrices. Entonces, cuando yo tengo esto, yo tengo dos
dos ubicaciones. ¿Sí ven? Tengo la ubicación 1 y o sea, la ubicación de este lado y la ubicación de este lado. Entonces es lo mismo que lo que se ve más o menos acá. Entonces cuando yo quiero hacer un ejercicio usando matrices, tengo que hacerlo de esta manera. Entonces acá, miren, ya no puedo ponerle solamente un tamaño, tengo que colocarle dos. Entonces yo le voy a decir que sea 3,4, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya no es no es un vector, es una matriz de 3 por 4 dimensiones. ¿Sí? Entonces aquí pues ya no puedo hacer esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí ya solamente estoy llenando de a uno. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que crear un segundo par. ¿Sí? J. Entonces J1 hasta 4 hacer. ¿Listo? Aquí tengo que mirar porque de pronto me toca cambiar los tamaños acá. ¿Listo? Pero creería que es así. Entonces acá y aquí paro. Entonces lo mismo que estamos hablando ahorita, incluso yo no sé por qué lo borré, escribir, digite una fruta. ¿Listo? Lea o leer. Entonces le digo acá, frutas. Y lo mismo, como antes colocamos una posición, ahora tengo que colocar dos. Y J y coma J. ¿Listo? Miren que es casi que lo mismo, solamente que ya aumenta una dimensión y obviamente está mucho más datos. Y para imprimir, pues el mismo proceso. Acá, ese sí lo voy a guardar para no demorarme tanto. Para J1 hasta 4 hacer. ¿Listo? Entonces aquí, pues obviamente la fruta va así. Y acá la fruta, pues ya no le puedo decir que sea 1 porque está ahí, pues digamos que está trunca. Entonces solamente le voy a poner fruta. ¿Listo? Le voy a poner solamente la fruta de esta manera. Fruta. ¿Listo? Porque si pongo la i, pues digamos que va a ir hasta 1, 2, 3 y después otra vez 1, 2, 3. Entonces como que no tiene lógica. Vamos a mirar si me deja, porque no sé, aquí tengo como una duda. Pero ejecutamos. Espérenme, detengo esto. Listo, ahí me pide que digite una fruta. ¿Listo? Voy a digitar las mismas que están en el Excel. Ah, no, en el Excel no, en la explicación de acá. Entonces, coco, mango, uva, banano, fresa, ahí ya bajé, ahí ya estaría acá. Fresa, mandarina, mora, kiwi, naranja, piña, papaya, melocotón. Listo, miren. Ahí están mis frutas, ¿sí? Coco, mango, uva. Entonces, sí ve que sí está bien, digamos, bueno, está bien el ejercicio, digamos. ¿De acuerdo? Es más, yo puedo acá, aquí, para terminar, puedo escribir y puedo poner como unos guioncitos. ¿Sí? Mire, me lo separa. ¿Cómo me lo separa? Pues digamos que se parece mucho a lo que coloqué acá. ¿Sí? Ahí está, mire, coco, mango, uva, banano. Separé. ¿Por qué? Porque está bajando. Fresa, mandarina, mora, kiwi. Naranja, piña, papaya y melocotón. ¿Sí? Entonces, eso es una matriz. Eso es una matriz. Entonces, ahora, eso se puede reemplazar, como le digo, con, no sé, la información de Carla, de Cindy y de Cristian. Por eso es la importancia de usar matrices y pues de aprender a manejar esto. Que obviamente es mucho más fácil hacerlo con una lista de frutas que con una lista de personas, pero pues también se puede hacer. ¿Listo, muchachos? Vamos a dejar hasta acá. Ya la otra semana o cuando nos veamos y tengamos el tiempo de seguir revisando, ya pasamos a ver lo que se llaman funciones y procedimientos en algoritmia, y con eso prácticamente estamos terminando la parte de algoritmia. No es tan extensa, pero obviamente queda mucho tema de práctica, ¿no? Ustedes tienen que practicar,
busquen ejercicios, le pueden decir, por ejemplo, a ChatGPT que le genere unos ejercicios para usted hacer. Por ejemplo, usted le puede decir, dame el enunciado de cinco problemas que tengan que ver con matrices o con arreglos en Paint, y él le da el enunciado y usted los desarrolla y pues puede mirar si le quedó bien. Usted incluso le puede pasar el código para que lo revise o algo, aunque aquí está, ¿sí? Y el diagrama está por acá también. Debe ser un poquito extenso, pero miren más o menos cómo queda el diagrama. ¿Sí ven? Incluso cómo lo representa, lo alcanza a representar muy parecido al dibujito. Bueno, muchachos, ¿tienen preguntas o algo? ¿Dudas? ¿Nada? Bueno. Antes de terminar, ahora sí, 2 minuticos, un repaso rápido de lo que es la evidencia para los que pronto se conectan un poquito tarde. Entonces, la primera evidencia, que ya es de la nueva fase de planeación, la primera evidencia es darle solución a esto por medio de la tabla de las verdades. Ese también. Después también darle solución a estos dos, digamos, cómo representa o cómo construir la tabla de la verdad a partir de lo que está acá y está acá. Esa es una primera evidencia. Se entrega con, digamos, en PDF las evidencias de cómo se hizo esto. ¿Listo? Y la segunda evidencia, pues está ahí en 2 secciones. Primera sección, como unos problemas que se tienen que resolver más o menos como está acá. Más o menos como esto. O sea, es un paso a paso lógico de lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, no tienen que escribir código ni nada, es un paso a paso. Es así como está, por ejemplo, cómo apagar un computador. Entonces, inicio, apagar, esperar que se apague y desconectar. Entonces, es lo mismo para, por ejemplo, identificar la cantidad de dólares equivalente a una cantidad de pesos colombianos, o lo de los grados de Celsius a Fahrenheit, o del tiempo para ir a trabajar, o cómo hacer un arroz con pollo para 5 personas. Entonces, es como hacer el paso a paso de eso. Y después, tener en cuenta para esto, pues tener en cuenta estas preguntas, ¿no? Los datos de entrada, de salida, todo ese tema. Y el taller 2 es como investigar un poco el tema de diagrama de flujos, sus símbolos, ¿cierto? Y dice que seleccionar uno de los problemas de la sección 1, o sea, uno de estos, y representarlo, hacerlo por medio del diagrama de flujo. O sea, no tanto como algoritmo, pero sí algo como esto, ¿listo? Digamos el del arroz con pollo, o el de los grados Celsius, o el de lo que sea, lo tienen que hacer por medio del diagrama. Eso son las evidencias entonces de esta semana. ¿Listo? Ahí para que no se me escape la información. Bueno, muchachos, no siendo más, nos hablamos. Listo, Carla. Entonces, no siendo más, nos hablamos. Estamos hablando, yo creo que entre 8 días. Este lunes es festivo. Les encargo, por favor, si tienen evidencias pendientes de análisis, me escriben para que se pongan al día. Pues ya esa fase, digamos, se está en cierre, pero pues obviamente ustedes se pueden poner al día en cualquier momento. Pero entonces me escriben, por favor, porque si necesito, en algún momento tengo que publicar más adelante quiénes quedaron limpios. Eso va en la plataforma, queda publicado. ¿Listo? Entonces sí es importante, por favor, que se pongan al día, pues para que aparezcan en el listado ahí de los juiciosos. ¿Listo, muchachos? Entonces, no siendo más, nos hablamos, nos estamos hablando, cualquier cosa me escriben. Una feliz noche, que estén bien. Gracias, profe. Bueno, chao, que descansen, Chao. nos estamos hablando. Feliz noche, chao.